Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les proteja hoy y siempre. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día martes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar aquí presente para juntos poder alimentarnos de la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, y que con perseverancia ustedes y yo podamos dar mucho fruto. Nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Nuestro Señor Jesús nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, allá en San Mateo 4:4. Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Jesús nos dice que si nos dejamos guiar de su palabra, no caminaremos en tinieblas, porque Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo, y quien viene a mí no caminará en tinieblas. Amén. Nos dice allá en Juan 8:12. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, nos dicen Primera de Tesalonicenses 2:13. Y también que podamos recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu ciencia, de tu espíritu. Así sea. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 21 al 33 y del 36 al 38. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas. Y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaba a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. He buscado, me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor,
¿Por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo que antes que el, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les envío un abrazo de corazón a corazón a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí presentes en esta meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 4 de abril de 2023. Hoy martes santo, estamos en la Semana Mayor. Bienvenidos y bienvenidas. Ayúdenme a llevar la palabra de Dios a más personas dándole compartir y denle suscribir a este su canal de evangelización. En el Evangelio del día de hoy, San Juan capítulo 13, del versículo 21 al 33 y del 36 al 38, nos dice el Señor: tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces aquí Jesús está ya con sus discípulos, preparándose para la última cena, y les dice claramente, aquí en el versículo 21 nos dice que Jesús se conmovió en su espíritu. Y Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar. Jesús sabía que había un traicionero allí. De los 12 discípulos que él mismo había elegido en Marcos capítulo 3 del versículo 15 en adelante, un discípulo le va a entregar. Un discípulo que andaba con el maestro de maestros, con él a quien toda rodilla debe de doblarse, nos dice allá en Filipenses 2:10. Y Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y también para ustedes y para mí nos está diciendo el Señor y nos pone a meditar en el Evangelio del día de hoy, a ver si con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de tratar a los demás, estamos traicionando a Jesús. Recordemos que Jesús nos dice allá en San Mateo 25 del 31 al 46, que lo que se hace con los demás es como estar haciéndole al mismo Señor Jesucristo. Dice Jesús, todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, ¿no será que nuestras acciones estamos traicionando al Señor, aunque con nuestra boca decimos creo en el Señor y nos alejamos de su iglesia, dejamos de participar de los medios de salvación que son los sacramentos que Él instituyó en su una y única iglesia que Él fundó personalmente? Probablemente también nosotros somos unos traicioneros. Creemos, llamamos a Jesús de boca, pero de obras estamos a veces un poco lejos. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Ellos estaban mirándose el uno al otro a ver quién era. Entonces Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Versículo 22. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Entonces aquí el evangelista San Juan nos muestra que Jesús amaba a uno de sus discípulos, así como te ama a ti y me ama a mí, porque nos dice que Jesús nos amó hasta el extremo. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, vamos a leer algo muy importante.
nos dice, amémonos. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19. Nos dice, amémonos ya que Él nos amó primero. Por eso tenemos que amarnos mutuamente para permanecer en su mandamiento. ¿Recuerdan lo que Jesús nos dice en San Juan 15:12? Les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 4:7 nos dice que Dios es amor, por eso Él nos ama. Entonces aquí dice que Jesús amaba a su discípulo San Juan. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de esos discípulos del que Jesús amaba estaba recostado a su lado en la mesa. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le dijo, se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel a cual se lo dé, ese es. Entonces Jesús aquí le va a pasar, va a mojar el pedazo de pan, va a pasar el pedazo de pan que Jesús luego toma y dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, esta es la copa, la sangre de la nueva alianza que es derramada por ustedes. Entonces Jesús moja ese pedazo de pan, se lo va a entregar a Judas, Judas del Iscariote. Judas tenía Judas tenía ese pensamiento de entregar a Jesús. Y como él no quería cambiar, él seguía firme en su decisión de entregar a Jesús. Cuando Judas come ese pedazo de pan que Jesús le da, entra en él Satanás, como ya vamos a ver ahora mismo. Por eso es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, el sacramento de la reconciliación, que ayer, lunes 3 de abril del 2023, hice un video corto, menos de 7 minutos, explicándoles con capítulos y versículos por qué tenemos que acudir al sacerdote para confesar nuestros pecados. Y habíamos hablado de los 5 pasos de la confesión: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Judas había decidido ya entregarle, él tenía el deseo de entregarle y no tenía ese propósito de cambiar. Y cuando ustedes y yo, por ejemplo, muchas personas, cuando ustedes y yo no nos hemos confesado y vamos a comulgar, a recibir la Santa Comunión, ¿saben lo que sucede? Primera de Corintios 11, 27 y 29 nos dice que pecamos contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que comemos y bebemos nuestra propia condenación. Y por ejemplo, hay a veces muchas personas que viven arrejuntados, que solamente son casados por el civil, viven en pecado. Entonces, y si van y comulgan sin tener ese propósito de cambiar. Hay parejas que viven años sin casarse y no tienen el propósito de casarse, de participar del sacramento del matrimonio. No tienen ese propósito. Pero aún creen que no tienen pecado, van y comulgan. Cuando una persona va a comulgar y no tiene el propósito de cambiar, ahí entra en ellos Satanás. Por eso es importante que nosotros cada día tengamos un propósito, tengamos una meta de cómo alejarnos del pecado y cómo acercarnos más a Dios, cómo dejarnos iluminar de su palabra, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, nos dice allí en Hebreos 4:12. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel a cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan
y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando Judas tomó el pedazo de pan que Jesús le dio, Satanás le entró en él. Entonces vemos que cuando una persona no tiene el propósito de cambiar, por ejemplo, hay a veces gente que, que se han cambiado de género, los homosexuales, las lesbianas, trans. Entonces, a veces ellos van sin confesar su pecado, sin limpiarse de la lepra del alma, van y comulgan. O cualquier persona que esté viviendo en pecado, va y comulga, está pecando contra el cuerpo de Jesucristo y está comiendo y bebiendo su propia condenación. Si no tiene un propósito de cambiar, y cuando, como Judas no tenía el propósito de cambiar, ella estaba decidido a entregarle a Jesús, cuando come el pedazo de pan que Jesús le da, en él entra Satanás, porque él no tenía el propósito de cambiar. Por eso muchas personas son presa fácil para Satanás, porque no tienen el propósito de cambiar y van a comulgar. Y dice que cuando uno no tiene el propósito de cambiar, el propósito de abandonar el pecado, el propósito de una conversión, ahí entra Satanás. Ezequiel 18:32 nos dice que Dios no quiere que nadie muera. Dios quiere, como Dios es católico, quiere, 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Nos dice también en Ezequiel 18:32 que Dios no quiere que nadie muera, sea quien sea. Dios quiere que se convierta y que viva. Entonces el Señor nos llama cada día a la conversión para que no nos suceda como le sucedió a Judas, que comió el pan y entró en él Satanás. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta. Bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Entonces ya, una vez que Judas se come el pedazo de pan, en él entra Satanás y Judas ya no busca hacer la voluntad de Dios una vez de ahí en adelante, sino la voluntad del enemigo, que es traicionar a Jesús. Cuando Judas salió, después Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Versículo 33. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya se lo dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Jesús le dice a sus discípulos: hijos míos, yo voy a estar con ustedes poco tiempo. Donde yo voy, ustedes por ahora no pueden venir. Aquí se cumple lo que dice en Juan 15:13: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús nos llama a sus amigos. ¿Recuerdan Juan 15:15? Ya no les llamo siervos, sino mis amigos, porque ustedes no me eligieron a mí, sino yo les elegí a ustedes. Porque el siervo no sabe lo que hace su patrón, más ustedes saben todo lo que yo les he enseñado. Entonces, eso es muy hermoso, mis amados hermanos y hermanas, de acoger las palabras del Señor y dejarnos guiar de su palabra y mantenernos siempre juntos y pegados a Él, porque en Juan 15:5 dice que apartados de Jesús, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Versículo 33. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy,
no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Pedro le contestó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Entonces Jesús, cuando le explica a Pedro y le dice, donde yo voy, ahora tú no puedes venir, vendrás más tarde. Y Pedro le dice, Señor, pero yo ¿por qué no puedo ir contigo? Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y a veces, así como nosotros, de boca para afuera. Yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y cuando vamos a ver, y si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y tenemos fe en Él y confiamos en Él, eso implica que también tenemos que ser obedientes a Él, no solo amarlo de boca para afuera, tenemos que amarlo con nuestras obras. Y si y si tenemos su palabra, tenemos que hacer caso a lo que Él nos dice, a lo que Él nos enseña. Porque a veces somos buenos para decir que amamos a Dios, pero cuando nos, eh, cuando leemos la palabra, a veces no queremos creer y tropezamos en ella por no creer en la palabra, lo que nos dice allá en 1 Pedro 2, del 6 al 8. Y Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero era solo de palabra, porque después le niega 3 veces y no estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, como a veces nos sucede a ustedes y a mí. Señor, de hoy en adelante yo voy a cambiar, Señor, voy a hacerlo por ti. Y no pasa un poco tiempo, se nos ha olvidado lo que le prometimos al Señor, lo que le decimos lo que le dijimos que íbamos a cambiar, del pecado que nos íbamos a alejar, se nos ha olvidado. Somos a veces solo, le amamos al Señor solo de boca, momentáneamente. Como le amamos de boca y su palabra a veces no la recibimos en nuestro corazón, se la lleva el viento y nos olvidamos incluso de alimentarnos de la palabra del Señor, de seguirle al Señor y de enseñarle a nuestros hijos del Señor. Y decimos, amamos al Señor, como dice Pedro, yo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a dar la vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Jesús le dice, calma Pedro, calma, tú dar la vida por mí. Antes que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Como sucedió luego cuando arrestan a Jesús desde el Monte de los Olivos y Pedro lo seguía y le preguntaba a Pedro, ¿tú eres también de ellos, de uno de ellos? Y Pedro la primera vez dice no, la segunda vez dice que no conoce, niega totalmente, la tercera vez empieza a maldecir y canta el gallo. Y Pedro se puso a llorar, nos dice la palabra de Dios, en surco de lágrimas, porque se arrepintió. Él supo que traicionó a Jesús, que lo negó, como a veces muchos de ustedes lo negamos cuando estamos a veces en necesidades, clamamos al Señor, ayúdame Señor, pero cuando estamos con nuestros amiguitos y amiguitas del mundo, nos da vergüenza de decir que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús esté contigo, vamos a la Santa Eucaristía, participemos de la Cena del Señor o de la misa. Hablamos de muchas cosas, pero de las cosas de Dios a veces nos da vergüenza. Y Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 8 en adelante, quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Y quien se declare por mí, también yo me declararé por él ante mi Padre, nos dice el Señor. Y a veces, cuántas veces le negamos a Él
cuando no queremos recibir la palabra, y no solamente no recibimos su palabra, sino a veces impedimos que nuestros familiares, nuestros seres queridos la reciban, porque si alguno de ellos está escuchando el Evangelio del día, está leyendo la Biblia, está estudiando, entonces ya nos empezamos a burlar de él muchos. Oh, que eres un santurrón, eres una santurrona. Entonces, a veces, como hay un dicho, ni lavamos ni prestamos la lavadora, ni nosotros queremos creer en el Señor, amarle a Él y obedecerle a Él, y también a veces impedimos que otros hagan lo mismo. Y así traicionamos al Señor. Yo amo al Señor, pero luego lo terminamos negando. Cuando hay que hablar de Él, cuando hay que traer el mensaje, cuando hay que predicar y proclamar su palabra, ahí tenemos miedo, ahí tenemos vergüenza. Pero si fueran las cosas que tienen que ver con las cosas del mundo, ahí estamos primerito. Y eso no debe de ser así, mis amados hermanos y hermanas. Jesús nos dice, no son mis siervos, son mis amigos. Y los amigos, ¿saben qué? No se traicionan. No le traicionemos al Señor. Dejémonos guiar de su palabra. Reflexionemos en esta Semana Santa la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:12, cuando nos dice, ámense los unos a los otros, no hay más amor que dar la vida por sus amigos. Y Jesús nos llama a sus amigos y Él da la vida por ustedes y por mí. Así que mis amados hermanos y mis hermanas, acerquémonos a Él con confianza. Así nosotros hayamos sido infieles, Él permanece fiel, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Porque en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Cada día que el Señor nos regala es una gran oportunidad para ustedes y para mí, para acercarnos más al Señor y no de traicionarle, y no de negarle, y no de avergonzarnos de Él, sino sentirnos orgullosos, porque Jesús nos llama hermanos a todos, nos dice allí en Hebreos capítulo 2, del 11 al 12. Entonces, tenemos, mis amados hermanos y hermanas, que alimentarnos de la palabra del Señor y no avergonzarnos de ella. Y tenemos que participar de los sacramentos, que son medios de salvación que Él dejó en su una y única iglesia, para que de esa manera, cuando vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, no lo hagamos indignamente, sino que nos hayamos preparado para ese momento que es el culmen de la vida cristiana. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Los quiero y los amo a todos en el amor de Jesucristo. Su hermano Carlos Efrén, predicador católico. Denle compartir, denle suscribir, para que de esa manera nos ayuden a llegar con la palabra de Dios a más personas. Les envío un abrazo de todo corazón, de corazón a corazón, para cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo.